La carretera estaba completamente desierta y llevaba más de media hora conduciendo desde la fiesta de Halloween, y el cansancio empezaba a ganar terreno. Las luces de mi coche apenas iluminaban unos metros por delante, y aunque la música de la radio me acompañaba, el ambiente era inquietantemente solitario. Apenas podía mantener los ojos abiertos, pero me obligaba a seguir adelante. Quería llegar a casa, refugiarme en mi cama y olvidarme de la noche. Aún así, sentía algo extraño en el ambiente, estaba tenso a la vez que agotado. Seguí conduciendo, tratando de ignorar esa sensación, hasta que algo llamó mi atención en el espejo retrovisor. Al principio pensé que era solo mi reflejo distorsionado por la penumbra y el cansancio, pero cuando entrecerré los ojos, me di cuenta de que algo no estaba bien. En el espejo, justo detrás de mí, había una figura. Pestañeé, tratando de enfocar la vista. La figura estaba allí, sentada en el asiento trasero. Era borrosa, pero su presencia era innegable. Parecía un hombre, con ojos hundidos y una expresión severa en el rostro. Y aunque su rostro se mantenía indefinido, podía sentir su mirada fija en mí, fría e implacable. El corazón comenzó a latirme con fuerza. Giré rápidamente la cabeza hacia el asiento trasero, casi perdiendo el control del volante en el proceso. Pero, para mi alivio y confusión, no había nadie allí. El asiento estaba vacío. Solté el aire, sintiendo que los latidos de mi corazón bajaban ligeramente. Debía estar cansado, demasiado cansado, y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Respiré profundo, volviendo la vista al frente y recordándome que solo eran sombras. Sin embargo, un impulso me hizo mirar de nuevo el espejo, incapaz de resistir la necesidad de confirmar que todo estaba bien. Y entonces, lo vi de nuevo. Esta vez la figura era más clara, más nítida, como si hubiera estado esperando a que la mirara. Su rostro, aunque apenas visible, tenía una expresión de enojo. Apreté el volante con fuerza, cada músculo de mi cuerpo rígido y alerta. Los ojos de esa figura no se movían, pero aún así sentía que se clavaban en los míos, oscuros y profundos, llenos de rabia. Tragué saliva, mi garganta estaba seca. Sentía que cada vez que pestañeaba, la figura se acercaba más, como si quisiera alcanzarme desde el reflejo. Sentí una opresión en el pecho, como si me faltara el aire, y pisé el acelerador, intentando dejar atrás aquella solitaria carretera, huir de esa imagen, de esa figura extraña que no debía estar ahí. Apreté tanto el volante que los nudillos se me pusieron blancos, y la respiración se volvió agitada. Trataba de concentrarme en la carretera, de no mirar de nuevo, de ignorar esa figura estremecedora en el espejo. Finalmente, las luces de la ciudad aparecieron en la distancia. Sentí una mezcla de alivio y pánico, como si la llegada a la civilización pudiera protegerme de lo que fuera que hubiera visto en el espejo. Apenas llegué a casa, apagué el motor y me quedé sentado unos segundos, con las manos temblando sobre el volante. No me atrevía a mirar el espejo una vez más, por riesgo de que esa figura estuviera ahí, observándome todavía, con esos ojos fríos y hambrientos. Finalmente, respiré hondo y bajé del coche, cerrando la puerta sin mirar atrás. Llegué a casa aún con aquella imagen inquietante en la cabeza, tratando de convencerme de que todo había sido un juego de luces, una ilusión provocada por el cansancio y el ambiente cargado de Halloween. Dejé las llaves sobre la mesa y me fui directo al dormitorio, ansioso por refugiarme en el calor de las sábanas y el silencio familiar de mi habitación. Tal vez un poco de sueño haría desaparecer el recuerdo de aquella figura en el espejo, de esos ojos hundidos y esa mirada que parecía hecha de rabia y sombras. Apagué las luces, dejando la habitación sumida en penumbra, y me deslicé en la cama. La oscuridad me envolvió de inmediato, pero aún estaba tenso, cada sonido en la casa me hacía estremecer. Me forcé a respirar profundamente, a relajarme y dejar que el cansancio me arrastrara al sueño. Finalmente, el sueño me venció. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento de la noche un ruido sutil me despertó. Era un sonido casi imperceptible, un leve crujido, como si alguien o algo se moviera cerca. Mis ojos se abrieron lentamente, desorientados en la penumbra de la habitación. Giré la cabeza, a través de la oscuridad, pude ver el contorno de mi tocador, situado justo frente a la cama. Había algo en él, una sombra,
un detalle que no correspondía con el resto de la habitación. A medida que mis ojos se acostumbraban a la penumbra, un escalofrío me recorrió cuando comprendí lo que veía. Allí estaba, mirándome desde el otro lado, perfectamente inmóvil. Su rostro, ahora mucho más visible que en el coche, era pálido y parecía estar congelado en una expresión de odio y tristeza, una máscara cadavérica e inquietante. Tenía los ojos profundamente hundidos, rodeados de oscuras ojeras, y su boca estaba levemente abierta, como si estuviera a punto de decir algo pero nunca se decidiera a hablar. Podía ver cada detalle de sus ropas, algo similar a un traje viejo y descolorido, como si perteneciera a otra época. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado, como si una fuerza invisible me obligara a permanecer quieto. Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta, y traté de convencerme de que no estaba viendo lo que estaba viendo, que solo era mi mente aún afectada por el cansancio y los restos de la pesadilla que había tenido en el camino. Pero el reflejo estaba ahí, observándome sin pestañear. De alguna manera, podía sentir la mirada del reflejo traspasando el vidrio, como si realmente estuviera mirándome, como si de verdad hubiera alguien detrás del espejo, atrapado en esa fría superficie. Intenté apartar la vista, pero mis ojos parecían atrapados en el reflejo, incapaces de ignorarlo. Y entonces, de pronto, el reflejo esbozó una sonrisa. No una sonrisa amigable ni humana, sino algo retorcido y maligno, un gesto que parecía decir que sabía algo, algo que yo no comprendía pero que me dejaba helado. Sentí la piel de gallina, y mi respiración se volvió rápida y entrecortada. La criatura en el espejo no se movía, pero su sonrisa parecía intensificarse, como si disfrutara de mi pánico. No sabía qué hacer. ¿Debía salir corriendo de la habitación? ¿Debía cerrar los ojos y esperar que desapareciera? Las horas pasaron lentamente esa noche, entre sobresaltos y sudores fríos. No podía volver a dormir, y cada sombra en mi habitación parecía ocultar algo que no alcanzaba a ver. Aún podía sentir esa presencia, como una nube pesada que se movía con mis pensamientos y se hacía más densa cada vez que mi mente volvía a la imagen del hombre en el espejo. Cuando finalmente amaneció, la luz del día me trajo un poco de tranquilidad. Salí de la cama lentamente, tratando de evitar mirar el espejo del tocador. Sin embargo, la idea de que alguien me había estado mirando desde el otro lado me estremecía. Me acerqué cautelosamente, con el corazón en un puño, y observé mi reflejo. Todo parecía normal. Solo estaba yo, ojeroso, pálido, con una expresión cansada. Pero el hecho de que la figura ya no estuviera allí no era suficiente para tranquilizarme, algo me decía que seguía cerca, acechándome desde algún lugar al otro lado de aquel cristal. Mientras me lavaba la cara, intentando despejarme, un pensamiento inquietante comenzó a tomar forma, ¿y si aquel hombre, aquella figura espectral, realmente estaba atrapado en los espejos? La idea sonaba absurda, pero había algo en su presencia, en esa manera de aparecerse justo al mirarlo en el retrovisor y luego en el espejo de mi cuarto, que sugería que no era una simple alucinación. Sentía, con una certeza pasmosa, que él había usado los espejos para alcanzarme, para moverse de un reflejo a otro y seguirme hasta casa. Era como si, por alguna razón desconocida, dependiera de ellos, de esos reflejos como si no pudiera existir en el mundo real sin usarlos como un puente. Al pensar en eso, la piel se me erizó. Si lo que había intuido era cierto, entonces aquella cosa había estado intentando cruzar a mi realidad desde el momento en que lo vi en el retrovisor. Quizá mis propios ojos lo habían liberado en ese primer contacto visual, y ahora, cada vez que me veía en una superficie reflejante, él también estaba ahí, al acecho. Intenté descartar esos pensamientos, diciéndome a mí mismo que estaba siendo paranoico, pero a medida que avanzaba la mañana, la sensación se volvía más persistente, más real. No dejaba de sentir que no estaba solo, que esa cosa se mantenía cerca, invisible, y que en cualquier momento aparecería en el reflejo de una ventana o en el cristal de mi propio teléfono. Busqué en internet, tratando de encontrar algún caso similar, una explicación lógica que me ayudara a entender lo que estaba pasando. La mayoría de los resultados solo hablaban de supersticiones sobre los espejos y de cómo algunas culturas antiguas los consideraban puertas hacia otros mundos o ventanas al más allá. Un artículo mencionaba una vieja creencia,
los espejos atrapaban las almas de aquellos que habían fallecido de manera trágica o sin alcanzar paz, condenados a vagar en los reflejos hasta que alguien les ofreciera una salida. La idea me dejó helado. Al cerrar la laptop, tuve que apartarme de mi propio reflejo en la pantalla negra. A medida que avanzaba el día, la paranoia crecía. Al caer la noche, el miedo se volvió insoportable. La idea de quedarme a solas con aquellos espejos, de sentir que, en cualquier momento, su figura aparecería de nuevo, me hizo considerar llamar a alguien, contarle lo que estaba pasando. Pero, ¿quién iba a creerme? Nadie entendería el pánico que se apoderaba de mí cada vez que veía mi reflejo y la posibilidad de que ese rostro, el suyo, apareciera detrás de mí. Cuando finalmente decidí acostarme, agotado y derrotado, la idea me atormentaba. ¿Y si ya estaba aquí, en mi casa, en algún lugar detrás de los espejos, esperando el momento justo para aparecer del otro lado y cruzar definitivamente a mi mundo? Apenas amaneció, decidí tomar medidas. Armado con sábanas y toallas, recorrí la casa cubriendo cada espejo, desde el del baño hasta el pequeño de la entrada. Tapé incluso los marcos y las superficies metálicas donde pudiera verse el más mínimo reflejo. Con cada espejo que cubría, sentía una ligera calma, como si con cada sábana puesta lograra encerrar aquella presencia. Poco a poco, la casa fue quedando opaca, desprovista de reflejos y luces brillantes, y aunque el resultado me dejó en una penumbra casi asfixiante, sentí que era lo necesario. El último espejo que cubrí fue el del dormitorio, el mismo donde la figura había aparecido la noche anterior. Al tirar la sábana sobre él, un escalofrío recorrió mi columna, como si estuviera haciendo algo indebido, algo que la figura detestaba. Durante un segundo, tuve la certeza de que, al cubrir ese último espejo, estaba cegando sus ojos, sellando la ventana desde donde me observaba. Sentí una extraña satisfacción al terminar de cubrirlo, pensando que, finalmente, estaba a salvo. Sin embargo, esa tranquilidad duró poco. La calma se desvaneció en cuestión de minutos, sustituida por una inquietud que crecía en mi pecho como una bola de fuego. Empecé a notar que cualquier reflejo, por mínimo que fuera, era suficiente para que mi paranoia brotara de nuevo. A cada paso, cualquier superficie reluciente parecía un posible portal desde el que él podría observarme. Fue al acercarme a una de las ventanas del salón cuando algo me detuvo en seco. La luz de la tarde se colaba a través del cristal, y por un momento, antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, me vi reflejado. La transparencia del vidrio me devolvió mi propia imagen y algo más. Allí, justo detrás de mi propio reflejo, estaba él. Esta vez, la figura era más nítida, más real, y su presencia era tan aplastante que tuve que dar un paso atrás. Su rostro seguía tan pálido como antes, con esa expresión fría y cruel. Sus ojos, sin embargo, parecían diferentes. Eran más profundos, casi huecos, como si se hubieran hundido en su cráneo, dejando dos pozos oscuros que parecían absorber la poca luz de la habitación. De pronto, la expresión de la figura cambió. Sus labios se torcieron en una sonrisa débil, casi burlona, y tuve la impresión de que sabía algo que yo ignoraba, como si estuviera jugando conmigo, como si mi esfuerzo por cubrir los espejos no hubiera hecho más que divertirlo. Y entonces, en un instante pasmoso, vi su mano moverse lentamente en el reflejo, alzándose hasta tocar el cristal desde el otro lado, sus dedos largos y huesudos presionando la superficie. Cada golpe de sus dedos sonaba en mi cabeza, como si estuviera llamando, como si con cada toque estuviera reclamando su derecho a cruzar hacia este mundo. Me quedé quieto, incapaz de apartar la vista del reflejo. Mi corazón palpitaba con una fuerza que me mareaba, y un frío helado se apoderó de mí mientras lo observaba. La figura continuaba sonriendo, con esos ojos vacíos que parecían a punto de tragarse todo. Finalmente, en un arranque de desesperación, cerré las cortinas, tapando la ventana y bloqueando el reflejo, pero el miedo ya se había arraigado en mí como una enfermedad. Caminé por la casa en un estado de paranoia total, evitando cada superficie que pudiera reflejarme, sintiéndome acechado en cada rincón, convencido de que esa cosa podía aparecer en cualquier momento, en cualquier resquicio donde mi imagen pudiera proyectarse. Finalmente, me rendí al pánico. Me di cuenta de que no importaba cuánto cubriera o evitara los reflejos, esa cosa estaba unida a mí de alguna manera,
como si se hubiera entrelazado con mi sombra, con mi esencia. En ese momento comprendí, estremecido, que no había forma de escapar. Podía cubrir cada espejo, cada ventana, cada brillo metálico, pero mientras existiera algo en lo que pudiera ver mi reflejo, él siempre encontraría la forma de estar allí, esperándome desde el otro lado. No sé en qué momento el miedo se transformó en furia, pero había llegado al límite. La tensión me había roto, como una cuerda estirada hasta desgarrarse. Casi sin pensar, caminé hacia el espejo del baño, el único que aún estaba visible. Ahí estaba mi reflejo, mirándome con un rostro pálido y marcado por las noches en vela. Pero detrás de mis propios ojos, en la sombra de mi propia figura, creí ver el contorno de esa presencia, agazapada en algún lugar oscuro de mi mente, como si esperara el momento exacto para reaparecer. De repente, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, como si alguien estuviera de pie detrás de mí, mirándome. Y entonces, lo supe, estaba ahí, esperándome. No soportaba más esa presión constante, esa presencia que me quitaba el aire y robaba cada segundo de paz. Sin pensarlo, tomé impulso y golpeé el espejo con el puño, descargando toda mi frustración, toda la ira y el miedo acumulados. El impacto fue brutal, los nudillos se me abrieron, y un dolor punzante se extendió por mi mano. El espejo estalló en una red de grietas que se expandieron como telarañas a lo largo de la superficie, y los fragmentos cayeron al lavabo con un sonido metálico y seco. Me quedé jadeando, observando las grietas como si fueran las venas de algo vivo. El rostro en el espejo, aunque fragmentado, aún me devolvía la mirada. Era mi cara, pero algo en ella no era del todo mío. Algo más, algo oscuro, parecía haberse entremezclado en los trozos de cristal. Un murmullo bajo comenzó a sonar en mi cabeza, como el eco de una risa que provenía de algún lugar lejano, pero tan cerca de mí que pude sentir el aliento de esa voz. Era él, no había duda. La presencia que me había perseguido desde el retrovisor y los espejos ahora se manifestaba claramente, como una entidad, que se alimentaba de mi miedo y de mi desesperación. La risa se intensificó, sonando en mi cabeza hasta hacerse insoportable. Era un sonido bajo, casi un susurro, pero lleno de maldad. Cerré los ojos con fuerza, apretando los dientes, pero la risa no cesaba, al contrario, parecía penetrar en lo profundo de mi mente, como si alguien estuviera arañando las paredes de mi cerebro desde dentro. De repente, una sensación de opresión me envolvió el pecho, y sentí como si el aire se volviera más denso, casi sólido, impidiéndome respirar. Abrí los ojos de golpe, y en cada fragmento roto, vi como la figura en el reflejo se volvía más clara, más nítida. En cada trozo del espejo roto se replicaba su imagen, su rostro de ojos profundos y oscuros, y su sonrisa torcida se reflejaba desde todas las direcciones, multiplicada en decenas de fragmentos. No podía apartar la mirada, atrapado en el reflejo de mi propio pánico, como si cada pedazo roto fuera una ventana al mismo infierno. La risa continuaba, pero ahora parecía venir de todas partes, de los muros, de las esquinas, del piso mismo. Intenté retroceder, pero mi cuerpo no respondía. Era como si algo invisible me retuviera, obligándome a permanecer allí, a enfrentarme a aquella visión espantosa. Con un esfuerzo desesperado, di un paso atrás, tropezando con el marco de la puerta. Decidí seguir destruyendo los espejos de la casa, uno a uno, esperando que con cada golpe aquella presencia se debilitara. Mi lógica era desesperada, absurda quizá, pero me aferré a ella como si fuera mi última esperanza. Pensaba que, si los rompía todos, ese rostro desaparecería de mi vida para siempre. Fui por el pasillo, mi respiración descontrolada, cada paso retumbando en la casa vacía. Los espejos grandes ya estaban cubiertos, pero en mi mente todos los reflejos, hasta los más pequeños, eran potenciales puertas que podía usar para manifestarse. En cada reflejo roto, en cada pedazo de vidrio que caía al suelo, esperaba que la opresión que sentía en el pecho disminuyera, que esa extraña energía se disipara, pero nada sucedía. Al contrario, algo invisible, como una presencia densa y maligna, crecía con cada espejo destruido. Caminé hasta la cocina, con paso lento y tenso, pero en cuanto pasé junto a la ventana, algo llamó mi atención. El brillo del día se reflejaba en el cristal, y aunque evité mirarlo, una fuerza más allá de mi control me obligó a girar la cabeza.
Ahí, en el reflejo de la ventana, estaba de nuevo. La figura se veía ahora más clara, más definida. Su rostro, siempre borroso y fantasmagórico, empezaba a ganar contornos, como si algo en su esencia estuviera tomando forma física en mi mundo. Sentí su presencia detrás de mí, tan real que podía escuchar su respiración, como un susurro húmedo y lento que llegaba hasta mi nuca. Mi piel se erizó, y un escalofrío me recorrió desde la cabeza hasta los pies. Intenté moverme, pero mis pies parecían pegados al suelo. Estaba atrapado en su reflejo. Finalmente, logré apartar la mirada y me alejé de la ventana, mi cuerpo temblaba y el sudor cubría mis manos. Di unos pasos hacia el salón, tratando de calmarme, pero mi mente seguía atrapada en su imagen, en ese rostro que ahora parecía estar presente en cada rincón de mi mente. Respiré hondo, intentando concentrarme, y me acerqué al fregadero para lavarme la cara, pensando que tal vez me calmaría. Al inclinarme sobre el agua, noté que la superficie reflejaba mi rostro. Parpadeé, y ahí estaba él otra vez, más cerca que nunca, su rostro justo detrás del mío, como si estuviera pegado a mi hombro. El agua vibró levemente, y en su reflejo vi como su mano comenzaba a moverse, estirándose hacia mí, buscando algún contacto, algo que pudiera tocar. Sentí tanto pánico que me obligó a apartarme, pero en ese movimiento abrupto derramé el agua, que se desbordó y salpicó las encimeras y el suelo. Fui hacia atrás, jadeando y aturdido, observando la superficie del agua que ahora se arremolinaba en el fregadero, creando pequeños reflejos en sus ondas. Y en cada reflejo, en cada gota que brillaba con la luz de la cocina, se formaba su imagen, el mismo rostro espectral, observándome desde cada rincón, multiplicándose en cada pequeña burbuja de agua, en cada salpicadura que quedaba sobre la encimera. Retrocedí, tropezando con una silla, mientras mi mirada captaba el reflejo de la cafetera metálica, el brillo de la pantalla apagada del televisor, incluso el reflejo de la lámpara sobre la mesa del salón. En cada lugar, en cada superficie donde un resplandor pudiera proyectar una sombra, sentía su presencia, su rostro siempre latente, observándome desde el otro lado. Era como si cada rincón de mi casa ahora le perteneciera, como si yo mismo me hubiera convertido en un prisionero de esos reflejos, sin lugar seguro a dónde huir. Finalmente, ya sin fuerzas, me dejé caer en el suelo de la sala. La risa siniestra y apagada comenzó a sonar en mi cabeza nuevamente, un eco bajo y distorsionado que parecía venir de todas partes a la vez. Era una risa cargada de triunfo, como si él supiera que yo ya no tenía escapatoria. La decisión de escapar surgió en un arranque de puro instinto. No podía quedarme un minuto más en esa casa, el aire estaba impregnado de su presencia, como un veneno que se volvía más denso y asfixiante con cada segundo que pasaba. Me sentía observado desde todos los ángulos, sin un solo lugar donde pudiera encontrar refugio. La casa, que alguna vez había sido un espacio de calma y seguridad, se había transformado en una trampa, una prisión de la cual tenía que salir. Sin pensarlo dos veces, tomé las llaves y salí a toda prisa, cruzando el umbral sin atreverme a mirar atrás. Mi edificio tenía un largo pasillo alfombrado, iluminado por débiles luces que parpadeaban, y la sensación de ser observado no desapareció al cerrarse la puerta detrás de mí. Aceleré el paso, casi corriendo, mientras mi respiración se volvía más errática y mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho. No podía librarme de la certeza de que él estaba detrás de mí, acechando en las sombras. Al final del pasillo estaba el ascensor, con su puerta de metal cerrada y fría. Presioné el botón repetidas veces, con desesperación, casi rogando que se abriera rápido, como si el simple hecho de permanecer quieto en el pasillo me hiciera vulnerable. Cuando finalmente escuché el sonido metálico del ascensor al detenerse en mi piso, sentí un leve alivio. Pero algo en el silencio que se hizo cuando las puertas se abrieron me puso en alerta. Subí al ascensor y las puertas se cerraron con un chirrido. Respiré hondo, tratando de convencerme de que pronto estaría fuera del edificio, que la salida me daría una oportunidad de escapar, de dejar atrás esa cosa que me seguía. Pero cuando levanté la vista y vi el espejo que cubría el fondo del ascensor, allí estaba, su rostro, reflejado con una claridad espantosa, mucho más nítido de lo que jamás lo había visto. Parecía haber cobrado vida en el reflejo, su expresión intensa y severa, sus ojos negros y profundos que parecían devorar toda la luz del ascensor. Parecía una presencia sólida,
como si estuviera allí conmigo, compartiendo el estrecho espacio del ascensor. Intenté apartar la mirada, pero mis ojos volvían una y otra vez al espejo, incapaces de ignorarlo. Su rostro, tan pálido y afilado, me observaba con una mezcla de odio y satisfacción, como si supiera que no podía escapar, que cada intento por alejarme solo lo hacía más fuerte. Apreté los puños, y el sudor comenzó a deslizarse por mi cuello. Quería moverme, hacer algo, pero el reflejo me tenía paralizado, atrapado en esa visión que era cada vez más real. A medida que el ascensor descendía piso a piso, el reflejo de la figura en el espejo comenzó a cambiar. Su sonrisa se hizo más amplia, revelando unos dientes afilados y amarillentos, y sus manos se alzaron lentamente, presionando el cristal desde el otro lado como si intentara atravesarlo. Sentí un nudo en el estómago al ver cómo sus dedos, largos y delgados, se deslizaban por la superficie del espejo, dejando una marca oscura, una especie de rastro de sombra que parecía filtrarse desde su propio mundo hacia el mío. Era como si el reflejo mismo estuviera corrompido, como si cada centímetro del espejo se impregnara de esa energía maligna que él traía consigo. El ascensor se detuvo de golpe, y las luces parpadearon. Sentí como mi respiración se detenía por completo. El silencio que inundó el cubículo se hizo denso y sofocante. El ascensor no se movía, y la luz parpadeante iluminaba el rostro de la figura en intervalos irregulares, resaltando sus ojos hundidos que no me perdían de vista. Al notar que el ascensor estaba atrapado entre dos pisos, supe que mi huida estaba fallando, que había quedado completamente a merced de él. Apreté los ojos, respirando cada vez más rápido, incapaz de contener el pánico que me paralizaba. Pero cuando los abrí de nuevo, la figura ya no estaba solo en el espejo. Sentí un cambio en el ambiente, un leve y casi imperceptible roce en mi nuca, como si un aliento helado y putrefacto me rozara la piel. Él estaba allí, en el ascensor conmigo. Sin querer, mis ojos recorrieron el reflejo y vi cómo, poco a poco, su forma comenzaba a emerger del cristal. Vi sus dedos estirándose y alargándose hacia mí, saliendo de la superficie del espejo como si fuera una membrana líquida que él pudiera atravesar. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Di un paso atrás hasta topar con la pared del ascensor, atrapado sin salida, mientras veía cómo la figura seguía avanzando desde el otro lado, sus ojos inyectados de un odio antiguo, de una hambre que no podía describir. Finalmente, en un impulso desesperado, cerré los ojos y presioné el botón de todos los pisos, rogando que el ascensor se moviera, que de alguna manera pudiera liberarme de ese infierno. Escuché el chirrido de los cables, y las puertas se abrieron de golpe en el primer piso. Logré salir del ascensor tambaleándome, con el corazón latiéndome en los oídos y el sudor empapaba mi camisa. Respiré hondo, intentando encontrar un momento de calma en medio de la tormenta que rugía dentro de mí. Fue entonces cuando escuché algo, un susurro bajo y rasposo que parecía sonar desde algún lugar cercano. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, que el miedo me estaba haciendo escuchar sonidos que no existían, pero el susurro creció, envolviéndome. Arturo susurró, alargando mi nombre como si lo probara en su boca por primera vez. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, y un impulso me hizo girarme rápidamente, buscando la fuente del sonido, pero no había nadie allí. La voz continuó, un susurro rasgado y profundo, como el roce de hojas secas en una noche sin viento, cargada de una frialdad que parecía venir de otro mundo. Te conozco y conozco cada uno de tus miedos. Sentí que la realidad se desmoronaba a mi alrededor. Esa voz me envolvía, filtrándose en mi mente como una corriente de hielo que me desgarraba desde dentro. Podía sentir como cada palabra sonaba en lo más profundo de mi ser, quebrando las defensas que había construido. La voz se tornó más clara, y aunque no venía de ningún sitio en particular, sentía que llenaba todo el espacio a mi alrededor, atrapándome en una red invisible. Sé lo que intentas ocultar, sé que no puedes huir, y sé que sientes mi presencia en cada reflejo, en cada rincón donde tus ojos intentan evitarme. Mis manos comenzaron a temblar, y la sensación de estar atrapado entre la realidad y la distorsión de sus palabras comenzó a ser abrumadora. La voz se movía a mi alrededor, en ecos que sonaban de manera irregular, como si viniera de todas partes a la vez. No podía dejar de escucharla, y con cada palabra, mi mente se fragmentaba más y más.
Era como si hubiera introducido su esencia en mi cabeza, un veneno invisible que corroía mis pensamientos y convertía el mundo a mi alrededor en una pesadilla de la que no podía despertar. Desde el momento en que me viste, me trajiste contigo, ahora soy parte de ti. Nadie puede salvarte de mí, Arturo. Me llevé las manos a los oídos, tratando de bloquear el sonido, intentando ahogar esas palabras. Pero era inútil, la voz no venía de afuera, sino de dentro. Con cada palabra, sentía como mi mente se desgarraba más y más, como si estuviera a punto de quebrarse en mil pedazos, atrapado entre la realidad y la imagen distorsionada que él proyectaba desde el otro lado. El vestíbulo parecía más oscuro, y todo a mi alrededor parecía perder sentido, como si el mundo mismo estuviera distorsionándose bajo el peso de sus palabras. Los objetos se veían borrosos, indefinidos, y los colores se apagaban, tornándose opacos y fríos. Tu miedo me ha dado fuerza. Cada vez que me mirabas, cada vez que intentabas escapar, yo me hacía más fuerte. El susurro se transformó en un murmullo sádico, algo que casi parecía una risa ahogada. Su tono era triunfante, como si disfrutara al despojarme de mi cordura, al verme derrumbarme bajo su dominio. Yo sentía como mi mente cedía, atrapada entre la realidad y la presencia abrumadora de esa voz que me hacía perder la noción de quién era o de dónde estaba. De repente, tuve un atisbo de claridad y volví a mirar en el reflejo de las puertas del ascensor, aún cerradas tras de mí. Y ahí estaba su rostro, observándome con una sonrisa torcida, como si disfrutara cada segundo de mi desesperación. Cerré los ojos con fuerza, tratando de escapar de su mirada, de esa voz que aún sonaba en mi cabeza, pero la oscuridad solo amplificaba el sonido, intensificaba su presencia. Desesperado y al borde de la locura, decidí hacer lo que hasta ahora me había parecido impensable, contarle a alguien lo que estaba ocurriendo. Necesitaba ayuda, alguien que confirmara que no estaba perdiendo la razón, alguien que, aunque fuera por un instante, pudiera ver lo que yo veía. Sin embargo, sabía que no sería fácil explicar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo le dices a alguien que una figura te persigue desde el otro lado de los espejos? Que está atrapada, pero que con cada vistazo, con cada instante en que me veo reflejado, se acerca un poco más. Opté por llamar a uno de mis amigos más cercanos, Javier. Era alguien en quien siempre había confiado, y aunque sabía que era escéptico, confiaba en que, al menos, escucharía lo que tenía que decir y me ayudaría a analizar lo que estaba pasando. Cuando le conté que necesitaba que viniera a mi casa porque algo extraño me estaba sucediendo, no hizo preguntas. Sabía que debía estar preocupado porque había un tono de urgencia en mi voz, uno que probablemente él no había escuchado antes. Me prometió que llegaría lo antes posible. Esperé con el corazón latiendo con fuerza, cada segundo parecía eterno. Mi mente no dejaba de repetirse que, quizá, al mostrarle a mi amigo lo que estaba ocurriendo, algo cambiaría. Tal vez verlo con otros ojos, que alguien más lo confirmara, disiparía el poder de esa entidad o al menos, eso quería creer. Finalmente, escuché su voz llamándome desde el pasillo y me apresuré a abrirle la puerta. Me miró con una expresión de sorpresa y preocupación, no era común verme en ese estado, temblando, con el rostro demacrado y los ojos inyectados de una mezcla de miedo y fatiga. Al entrar, su expresión de extrañeza aumentó al ver los espejos cubiertos y los fragmentos rotos en el suelo. Casi le pedí disculpas por el desastre, pero en ese momento, mi prioridad era otra. ¿Qué está pasando, Arturo?, preguntó, tratando de mantener la calma, aunque noté que su tono estaba teñido de inquietud. Lo guié hasta el salón, intentando explicarle lo mejor que podía, balbuceando sobre la figura en los espejos, sobre cómo me acechaba y cómo había empezado a aparecer en cada reflejo de mi casa. Escuchaba en silencio, pero pude ver en su mirada una mezcla de incredulidad y duda. Aún así, al terminar de explicarle, asintió lentamente y se acercó al espejo del salón, el único que no había cubierto, precisamente para que él pudiera ver lo que yo veía. Míralo bien, le dije, con la voz entrecortada. Dime si ves algo extraño. Miró un par de veces, con atención, y luego se volvió hacia mí con el ceño fruncido. No hay nada aquí, dijo, intentando ser amable pero dejando entrever la duda en su voz. Solo somos nosotros. Me acerqué, casi pegándome al espejo, con la esperanza de que, esta vez, esa cosa apareciera y lo viera también.
Pero el espejo nos devolvía solo nuestros reflejos, mi rostro desesperado y el de él, mirándome con creciente preocupación. Empecé a desesperarme, sintiendo como la realidad se me escapaba de las manos. ¿Y si realmente estaba perdiendo la razón? ¿Y si todo esto no era más que una estremecedora manifestación de mi propia mente? La frustración me desgarró por dentro. Intenté explicarle de nuevo, con la voz temblorosa, pero él solo asintió, asegurándome que estaría pendiente de mí. Luego, tras unos minutos de conversación que no hizo más que aumentar mi desesperación, me dijo que debía irse, que me llamaría al llegar a casa para asegurarse de que estuviera bien. Lo acompañé hasta la puerta, sintiéndome impotente. Verlo salir sin poder hacerle entender lo que realmente estaba ocurriendo me hacía sentir más solo que nunca. Pero antes de que pudiera procesar todo lo que estaba sintiendo, mi teléfono vibró. Contesté con la voz temblorosa, el corazón latiendo con fuerza, y escuché su respiración acelerada al otro lado de la línea. Algo no está bien, dijo en un susurro, como si no quisiera que lo escucharan. En el espejo retrovisor vi una sombra, algo estaba mirándome desde atrás. Escúchame, dije, tratando de sonar firme aunque mi voz temblaba, aléjate de los espejos. No mires ningún reflejo, ¿entiendes? No mires nada que pueda. Pero en ese momento, escuché un grito ahogado de su parte, seguido de un silencio sepulcral. La llamada se cortó, y me quedé solo, con el teléfono en la mano y un frío que se filtraba en mi pecho como un veneno. Traté de llamarlo de nuevo, pero no contestaba. Cada timbre era un golpe de angustia que aumentaba mi desesperación, porque ahora sabía que ese ser había cruzado un límite, que no solo me acechaba a mí. Desperté esa mañana con una sensación de pesadez en todo el cuerpo, como si hubiera estado cargando un peso inmenso durante horas. Al intentar moverme, un dolor agudo recorrió mis brazos y piernas, obligándome a jadear y apretar los dientes. Fue entonces cuando noté algo frío y pegajoso en la piel. Al bajar la vista, me quedé helado. Mis brazos estaban cubiertos de pequeñas marcas y rasguños. Eran heridas finas, pero numerosas, algunas ya comenzaban a formar costras. Mis piernas también estaban llenas de marcas, como si algo hubiera arañado mi piel durante la noche. Intenté recordar algún momento en que pudiera haberme lastimado, pero no había ninguna explicación. Ayer me había ido a dormir relativamente agotado y derrotado después de la llamada de Javier, pero sin siquiera sospechar que algo pudiera herirme mientras dormía. Caminé hasta el baño, sintiendo el peso del agotamiento en cada paso, y me acerqué al espejo, con la esperanza de encontrar una explicación, cualquier cosa que me permitiera entender qué estaba pasando. El reflejo me devolvió la imagen de alguien que apenas reconocía. Mi rostro estaba pálido, las ojeras se marcaban profundamente bajo mis ojos, y en mi cuello y hombros descubrí otros pequeños rasguños, algunos de ellos formando líneas delgadas como si fueran marcas de garras. Mientras observaba mi imagen, tratando de asimilar lo que veía, sentí un frío helado en la espalda. Fue entonces cuando, sin previo aviso, percibí un leve movimiento en el espejo, apenas un parpadeo, pero lo suficiente para hacerme detener la respiración. Mi reflejo no se movía de la misma forma en que yo lo hacía. Al fijarme con más atención, comprendí que algo no estaba bien. Y, de repente, lo vi, allí, en el espejo, él estaba de pie, en el mismo lugar donde debía estar mi reflejo, con sus ojos oscuros y huecos clavados en mí, como si fuera una sombra retorcida que había tomado mi lugar. Tragué saliva, incapaz de apartar la vista. Su rostro era el mío, pero al mismo tiempo no lo era. Tenía las mismas ojeras profundas y las marcas en la piel, pero en su expresión había algo oscuro, casi burlón, como si estuviera disfrutando de mi confusión y mi miedo. Lo observé más de cerca, y fue entonces cuando noté que él también tenía las mismas heridas. Cada uno de mis rasguños se reflejaba en su piel, en el mismo lugar y con la misma forma. Acerqué lentamente la mano a mi rostro, tocando uno de los cortes en mi mejilla, sintiendo el escozor de la herida, y al hacerlo, vi cómo él hacía lo mismo. Su sonrisa se torció, y en sus ojos se encendió un brillo de satisfacción, como si la conexión entre ambos le diera un poder que hasta ahora había mantenido oculto. ¿Por qué?, murmuré, más para mí mismo que para él, intentando entender cómo era posible. Él, o yo,
o esa cosa que me imitaba desde el otro lado, inclinó la cabeza lentamente, como si me escuchara, como si comprendiera mi desesperación. En su sonrisa torcida había algo profundamente inquietante, una expresión que parecía comunicar que mi dolor era solo el principio de algo mucho peor. De pronto, su mano se levantó y tocó su mejilla, justo donde yo tenía uno de los rasguños. Pero, esta vez, fue diferente. En lugar de replicar mis movimientos, él presionó con fuerza, y vi cómo su piel comenzaba a desgarrarse. En el mismo instante, sentí un dolor punzante en mi propia mejilla, como si una garra estuviera hiriéndome desde dentro. Grité, llevando una mano a mi cara, y noté que el rasguño se había abierto de nuevo. Pero él solo sonreía, inmóvil, disfrutando del sufrimiento que me causaba. Di un paso atrás, asustado, sin saber cómo romper esa conexión que ahora parecía evidente, real, como si él pudiera controlarme desde el otro lado. Intenté apartar la vista del espejo, pero sus ojos seguían clavados en mí, atrapándome, impidiéndome escapar de su mirada. «¿Qué quieres de mí?», grité, mi voz temblorosa resonando en la pequeña habitación. La sonrisa en su rostro se ensanchó aún más, y aunque su boca no se movió, sentí su respuesta en mi cabeza, un murmullo helado y perverso. «Quiero lo que es mío. Tu cuerpo, tu vida, tu dolor». Di un paso atrás, tropezando con la pared, mi respiración cada vez más rápida, sintiendo como mi mente se fragmentaba. Sabía que, si seguía mirándolo, él ganaría, que, de alguna manera, esta conexión le daba fuerza para cruzar. Finalmente, en un último acto de desesperación, aparté la mirada del espejo y salí corriendo del baño, sintiendo que la distancia entre nosotros era una ilusión, que él estaba ya más allá de los espejos, de los reflejos. Esa tarde, derrotado y con la piel ardiendo de dolor por los nuevos rasguños, decidí revolver entre las viejas cajas que guardaba en el armario. Recordé que cuando era pequeño, mi abuela siempre me contaba historias que mezclaban lo místico con lo estremecedor, advertencias sobre cosas que no entendía en ese entonces, pero que ahora parecían cobrar un nuevo sentido. Comencé a revisar una caja de recuerdos familiares que le había pertenecido a ella, que contenía fotografías, cartas y algunos objetos antiguos. Fue entonces cuando mis dedos toparon con un sobre de papel amarillento, cerrado con un sello de cera que casi se había desvanecido con los años. Al observarlo más de cerca, reconocí la letra firme de mi abuela en el dorso del sobre. La abrí con cuidado, intentando no romper el papel frágil. Dentro, encontré una carta escrita con tinta desvaída, pero aún legible. Lo que leí me dejó sin aliento. A quien encuentre estas palabras, que sepa que no están escritas en vano. Durante generaciones, nuestra familia ha sabido de los peligros que acechan desde el otro lado del espejo. En vísperas de Halloween, la barrera entre nuestro mundo y el de los espíritus se debilita, y en esa delgada línea, ciertas entidades aprovechan para intentar cruzar. Estas entidades, estas sombras atrapadas en los reflejos, no son simples fantasmas, son fragmentos de almas perdidas, condenadas a observar y esperar, hambrientas de una oportunidad de vivir de nuevo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras continuaba leyendo, como si cada palabra confirmara los temores que habían estado creciendo dentro de mí. A estos seres se les llama reflejos malditos. Los antiguos decían que, si te encuentras con uno de ellos, debes evitar el contacto visual, pues un reflejo maldito necesita que alguien lo reconozca para poder vincularse a nuestra realidad. Una vez que esto ocurre, comienza a manifestarse en cada superficie reflectante, buscando un camino para cruzar por completo y tomar el control del alma que lo invocó. A lo largo de los años, nuestra familia ha tenido varios encuentros con estas entidades, pero siempre hemos tenido la precaución de cubrir los espejos y evitar mirarlos directamente durante las noches previas al Día de Todos los Santos. ¿Había sido yo quien lo trajo? Lo había invocado aquella noche en el auto al mirarlo en el retrovisor. La culpa y el miedo me golpearon con fuerza al recordar aquel primer encuentro. Todo había comenzado en ese instante, con una simple mirada accidental. Continué leyendo, con los dedos temblorosos y el sudor corriendo por mi frente. Si tienes la mala suerte de ser acechado por un reflejo maldito, recuerda que cualquier intento de atacarlo solo lo fortalecerá. La desesperación y el miedo son su alimento, cada golpe, cada herida que le infliges, te será de vuelta, debilitándote y otorgándole más control.
Solo la distancia y el desdén pueden mantenerlo alejado, pero si lo has dejado entrar demasiado, si has roto la barrera, entonces tu alma y tu cuerpo ya no son completamente tuyos. Había cometido todos los errores de los que ella advertía. Lo había mirado directamente, me había desesperado, y en un intento de librarme de él, había roto los espejos, creyendo que con cada golpe lo ahuyentaría, cuando en realidad estaba dándole lo que necesitaba, mi miedo, mi vulnerabilidad, mi propia esencia. Finalmente, la carta terminaba con una última advertencia, una que parecía escrita para alguien en mi exacta situación, como si mi abuela hubiera sabido que algún día yo, su nieto, enfrentaría la misma maldición que alguna vez había atormentado a los suyos. Si estás leyendo esto, significa que has sido elegido por uno de ellos, y que ya has permitido que cruce la barrera. No puedo ofrecerte una solución, solo puedo decirte que, en el momento en que intente reclamarte, mantengas tu mente firme. Recuerda que un reflejo maldito solo puede tomar lo que tú estés dispuesto a entregarle. Sin embargo, no te confíes, porque son pacientes y persistentes. Harán lo posible por romperte, por arrancarte trozos de tu propia cordura hasta que no quede nada de ti en este lado. Las últimas palabras eran apenas legible, y tuve que acercarme hasta casi tocar el papel con mi cara para distinguirlas. Si el reflejo maldito ha tomado control de tus heridas, si ha comenzado a parecerse a ti, entonces el vínculo ya es casi inquebrantable. Te has convertido en su puerta, y con cada mirada a un espejo, le cedes un poco más de ti. Si este es tu destino, que Dios se apiade de tu alma. Al terminar de leer, solté la carta, mis manos temblando violentamente. La advertencia de mi abuela me había llegado demasiado tarde, y cada palabra confirmaba lo que ya había empezado a experimentar en carne propia. La casa estaba en penumbra, la luz apenas alcanzaba a iluminar los rincones, pero eso no me detenía. Tomé un martillo del garaje, y sin perder tiempo, me dirigí al espejo del salón. Ese mismo espejo que Javier había mirado sin ver nada, el que ahora parecía destilar un aura amenazante. Entonces, ocurrió algo que jamás había esperado, él comenzó a tomar forma. Desde los fragmentos del espejo roto, una sombra oscura y densa comenzó a fluir, moviéndose con un ritmo lento y antinatural, como una niebla negra que se condensaba en el centro de la habitación. Retrocedí hasta quedar arrinconado contra la pared, sin poder apartar la vista de esa cosa. Ahora era real, más real de lo que había sido en mis pesadillas o en los reflejos. Sus ojos, vacíos y oscuros, parecían arder con una ira contenida, y su sonrisa mostraba una satisfacción profunda, como si hubiera esperado este momento durante siglos. Intenté moverme, escapar, pero su figura se acercaba, y el suelo parecía congelado bajo mis pies. Cada paso que daba hacia mí llenaba la habitación de una energía asfixiante, y su sombra me envolvía, haciéndome sentir que no tenía escapatoria. Su boca se abrió lentamente, y un sonido gutural surgió de sus labios, un murmullo que sonaba en mi cabeza como un susurro de otro mundo. «Gracias por liberarme», dijo, y su voz era un eco helado, cargado de una maldad insondable. «Ahora este helado también me pertenece». En ese instante, comprendí la magnitud de mi error. Al romper el último espejo, había borrado la última barrera que lo mantenía confinado. Esa cosa, esa entidad oscura, ahora era libre, y yo había sido el medio por el cual había cruzado. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Cada músculo de mi cuerpo parecía paralizado. Supe que debía huir, que cada segundo que pasaba en su presencia solo le daba más fuerza. Finalmente, con un impulso desesperado, me obligué a moverme y salí corriendo de la habitación, mi respiración descontrolada. Atravesé el pasillo a toda prisa, sin atreverme a mirar atrás. Pero apenas llegué al salón, donde aún quedaban restos de los espejos rotos, noté algo extraño. Al pasar junto a uno de los fragmentos que había caído al suelo, capté un destello en el rabillo del ojo, y sin quererlo, miré. En el pequeño trozo de espejo, lo que vi fue mi rostro. Mi rostro, pero no aquí, en esta habitación, era mi cara atrapada en ese fragmento roto, mis ojos abiertos de par en par, como si estuviera al otro lado del vidrio, prisionero en el reflejo. Sentí un escalofrío y me alejé del fragmento, tratando de no mirar, pero la tentación de entender lo que había visto me superó. Me acerqué al reflejo roto, inclinándome con cuidado, y allí estaba de nuevo, mi rostro, pálido,
asustado, y tras él, la imagen distorsionada de la misma habitación, pero invertida, como si yo estuviera atrapado en una versión retorcida del lugar donde me encontraba. Intenté tocar el fragmento, pero la sensación fue fría y vacía, como si el vidrio formara una barrera impenetrable. Y entonces, sentí un movimiento en la habitación. Miré hacia el lugar donde había estado el ser y allí estaba él, caminando lentamente por el salón con una calma casi burlona. Su figura, que ahora ocupaba mi espacio, se movía con una extraña familiaridad, como si ya conociera cada rincón, cada objeto de mi hogar. Fue entonces cuando comprendí la verdad, él había tomado mi lugar. De alguna manera, al romper el último espejo, había logrado un intercambio. Mi reflejo, mi esencia, había quedado atrapada en el mundo del que él provenía, mientras que su cuerpo tomaba mi realidad, caminando en mi vida como si fuera yo. Miré mis manos en el reflejo y vi que eran translúcidas, un contorno borroso que se difuminaba en la superficie del espejo. Mientras tanto, él se desplazaba por la casa, tocando mis cosas, observando mis libros y las fotografías familiares que colgaban de las paredes. Era una imagen grotesca, como si mi propia vida estuviera siendo invadida por una sombra distorsionada que se apropiaba de todo. Intenté desesperadamente golpear el vidrio desde mi lado, rasgando la superficie invisible que me separaba de mi realidad, pero no había respuesta. Entonces, él se detuvo frente a uno de los pocos espejos que aún quedaban en pie, el del recibidor. Nuestros ojos se encontraron, y en su rostro vi algo que me heló el alma, una mirada de total reconocimiento y triunfo. Sabía que yo estaba atrapado. Sabía que yo lo veía, que estaba atrapado en su mundo sin salida. Tenía que encontrar una forma de romper el vínculo, de invertir lo que había ocurrido. Recordé la carta de mi abuela, esas palabras escritas con un tono sombrío que hablaban de maldiciones y rituales. La palabra ritual sonó en mi mente como un último recurso. Me concentré, buscando en mi memoria cualquier fragmento de lo que había leído en su carta, cualquier pista que pudiera indicarme cómo revertir el vínculo, cómo reclamar mi vida de regreso. Pude recordar algunas palabras vagas, frases sueltas sobre el ancla de la voluntad y la ruptura de la conexión. Con la voz temblorosa, pronuncié en voz alta la primera parte del ritual, recordando las palabras que mi abuela había escrito para contener a un espíritu maldito: ancla de mi espíritu, sostén mi reflejo en el umbral. Apenas dije la primera frase, el ambiente alrededor de mí pareció estremecerse, y un eco sonó en la oscuridad que me rodeaba, como si las palabras despertaran una energía latente. La oscuridad pareció vibrar, y por un instante creí ver una pequeña luz al otro lado, como si una grieta se estuviera abriendo en la superficie que me aprisionaba. Pero antes de que pudiera siquiera alentarme, la risa de la criatura sonó, fría y burlona, desde el otro lado del espejo, y una fuerza invisible pareció empujarme de vuelta, obligándome a retroceder. ¿Crees que tus palabras pueden salvarte, Arturo? Su voz era un susurro venenoso, lleno de satisfacción. Cada palabra que dices, cada intento por regresar solo fortalece nuestra conexión. Sentí un escalofrío que me atravesó como una daga. Con los ojos cerrados, concentré toda mi energía, intentando bloquear su voz, y continué: romped el lazo entre lo tangible y lo etéreo, devolved lo que nunca debió cruzar. Pero de nuevo, su voz sonó, ahora más fuerte y más cercana, como si hablara directamente en mi oído. ¿Crees que puedes escapar? Cada palabra que pronuncias, cada intento por liberarte solo cierra el círculo que nos une. Sabía que debía continuar, que no tenía otra salida. Tomé aire y murmuré la última línea del ritual, esa que mi abuela había mencionado como el sello final de un exorcismo, una última plegaria para quebrar el vínculo, que el reflejo retorne a su reino, y que la carne y el alma reclamen lo que es suyo. Al pronunciar las palabras, sentí una descarga eléctrica que recorrió mi cuerpo, como si algo dentro de mí estuviera desgarrándose. Pero entonces, justo cuando pensé que el ritual estaba surtiendo efecto, sentí un tirón en el pecho, un dolor insoportable, y comprendí que algo iba mal. En lugar de separarnos, algo más profundo parecía estar uniendo nuestras esencias, y el rostro de la criatura volvió a esbozar esa sonrisa siniestra. Gracias, Arturo, dijo con una voz que sonaba casi humana, pero cargada de una satisfacción maligna. Has cerrado el círculo. Ahora estamos más unidos que nunca. Me quedé paralizado,
sintiendo como su presencia invadía cada rincón de mi ser, como su esencia oscura se mezclaba con la mía. Mis pensamientos comenzaron a fragmentarse, y mi visión se tornó borrosa. Comprendí con pavor que, en lugar de debilitar el vínculo, el ritual había sellado nuestra conexión, creando un lazo indestructible que lo ataba a mi vida, a mi mente, a mi cuerpo. Y justo antes de que todo se desvaneciera, escuché su voz, ahora sonando en mi propia mente, como un susurro final: tu vida es mía, Arturo. Todo lo que eras me pertenece ahora. Y con esa última palabra, supe que me había condenado a la eternidad en el vacío. Observé el entorno, intentando discernir que era real y que era un mero reflejo. Desde el otro lado, en el espacio distorsionado de los espejos rotos, veía a la criatura caminando por mi casa, ocupando mis espacios y usando mi cuerpo como si fuera suyo. Su figura, borrosa y oscura, se movía con una calma que me resultaba insultante. Me acerqué al reflejo que me mostraba su imagen, y sin pensarlo, alcé la mano, intentando tocarlo, forzando el contacto físico con mi propio cuerpo, como si al alcanzarlo pudiera devolverme a mi realidad. Pero cuando mi mano tocó el vidrio, mi piel atravesó la superficie como si fuera agua, desvaneciéndose en ondas de sombra. Mi imagen en el reflejo era una mera sombra, incapaz de penetrar la barrera invisible que nos separaba. «Esto no es tuyo», grité, mi voz sonando en el vacío, pero mi reflejo solo me devolvía una sonrisa burlona. Decidí lanzarme hacia él, con la esperanza de que la fuerza bruta rompiera la barrera que nos separaba. Corrí hacia el reflejo, viendo cómo mi propia figura se descomponía y reconstruía en fragmentos, en pedazos de una realidad que ya no comprendía. Pero en el momento en que impacté contra la superficie, la criatura se desvaneció en un parpadeo, y de nuevo, me encontré atrapado en la oscuridad, rodeado de imágenes distorsionadas y fragmentos de mi propia vida que ahora parecían pertenecerle. Verlo interactuar con mis pertenencias, con los objetos que habían sido testigos de mi vida, era una agonía indescriptible. Pero lo peor era que, poco a poco, él parecía estar borrándome. Cada gesto suyo en mi piel, cada momento que tomaba posesión de mis recuerdos y mi vida, era como si arrancara partes de mí de este lado, dejando solo fragmentos, retazos de una existencia que ya no era mía. De repente, supe que estaba perdiendo la noción del tiempo. Minutos y horas parecían arrastrarse en un flujo interminable, pero sin ningún sentido. A veces, la escena se congelaba, otras, avanzaba con rapidez, y yo no podía distinguir qué era real y qué era una ilusión. Veía a la criatura mirarse en los espejos de la casa, como asegurándose de que había ocupado cada centímetro de mi ser. Su sonrisa era de placer, una satisfacción cruel, como si me estuviera mostrando que no solo había ganado mi cuerpo, sino también mi alma. Mi percepción comenzó a desvanecerse, como si el espacio y el tiempo estuvieran cediendo, convirtiéndose en una serie de imágenes rotas. Veía pedazos de escenas, fragmentos de momentos vividos que pasaban frente a mí, como si mi vida misma se estuviera reproduciendo en un bucle sin fin. Pero en cada uno de esos recuerdos, él estaba allí, alterándolos, reemplazándome en escenas de mi propio pasado. Era como si estuviera reescribiendo mi historia, tomando no solo mi cuerpo y mi vida, sino mi propia identidad, dejando a cambio una versión corrupta y oscura de quien había sido yo. Al tratar de recordar mi propia voz, de aferrarme a la sensación de lo que alguna vez fui, solo escuchaba su susurro, un eco lejano que parecía provenir de todas partes, como una risa burlona que retumbaba en mi mente. «No te resistas, Arturo», susurró la voz, ahora completamente unida a la mía. «Esta es la última etapa. Tu vida ha terminado, tu esencia ahora me pertenece. Tu reflejo fue solo el principio. Ahora eres parte del umbral, una sombra en un mundo que ya no te recuerda». Con estas últimas palabras, el abismo me tragó por completo, y supe que ya no había vuelta atrás. Mis pensamientos se desmoronaban antes de poder formarse completamente. Las palabras se me escapaban, difusas, como si estuvieran hechas de humo. Cada intento de aferrarme a un recuerdo era como tratar de atrapar agua con las manos, resbalaba entre mis dedos, dejándome solo con el eco de lo que alguna vez fue una memoria. En medio de aquella oscuridad eterna, un susurro rompió el silencio. Era débil, casi imperceptible, como si proviniera de algún rincón distante y olvidado de mi propia mente. Al principio no entendí lo que decía, pero poco a poco,
como una onda que se amplifica, las palabras comenzaron a tomar forma, a sonar dentro de mí. Arturo, decía el susurro, una voz rota, cargada de un dolor profundo y una tristeza infinita. El nombre golpeó algo en lo más profundo de mi ser, como una campana en un lugar olvidado. Arturo, ese nombre significaba algo. Sentía que me pertenecía, que era importante, pero al mismo tiempo, era como si tratara de recordar algo que había soñado hace mucho tiempo y que ahora se desvanecía en la distancia. El susurro continuaba, y ahora reconocía en él algo que me heló hasta lo más profundo. Era mi propia voz, mi propio eco, como si una parte de mí se hubiera quedado atrás, llamándome desde algún rincón de mi conciencia. Arturo, tú estás aquí en el mundo de los reflejos, atrapado mientras él vive en tu lugar. La verdad me golpeó con una claridad desgarradora. En un instante, los fragmentos de recuerdos se unieron en una imagen completa, y entendí lo que había sucedido. Yo estaba atrapado en el mundo de los reflejos, condenado a existir como una sombra, una imagen atrapada en una prisión de vidrio. Había intentado expulsar a la criatura, había luchado contra ella, pero al final, él había ganado. Y ahora, mientras yo languidecía en este vacío eterno, él caminaba por el mundo real, usando mi rostro, mis gestos, mis palabras y mi vida. Sentí una mezcla de rabia y desesperación tan intensas que parecía que iba a romperme en 1000 pedazos. Intenté gritar, liberar toda la frustración que ardía en mi interior, pero el sonido se apagó antes de siquiera salir, como si el vacío se lo tragara. Él se inclinó hacia el espejo, acercando su rostro al mío, y por un instante pensé que tal vez diría algo, pero en lugar de eso, sonrió, una sonrisa amplia y macabra que parecía extenderse más allá de lo posible, y con una lentitud pasmosa, se dio la vuelta y salió de la casa, dejándome solo, atrapado en el reflejo, con mi voz convertida en un eco que nadie escucharía. Los vecinos de mi edificio comenzaron a notar cosas extrañas la noche en que desaparecí. Algunos decían que habían escuchado voces, como un murmullo profundo y constante que parecía venir de todas partes. Otros hablaban de golpes y crujidos, un sonido seco y repetitivo, como si alguien estuviera rompiendo cosas dentro de mi casa. Las historias comenzaron a circular rápidamente, y la inquietud en el edificio fue creciendo. Ellos sabían que yo no era alguien conflictivo, que rara vez hacía ruido o llamaba la atención, y menos aún a altas horas de la noche. Así que, una madrugada, cuando el ruido fue demasiado para ignorarlo, 3 de ellos, convencidos de que algo no andaba bien, decidieron intervenir. Cuando entraron al apartamento, un escalofrío los recorrió a todos. La casa estaba vacía y sumida en penumbras. La única luz venía de las ventanas, donde la luna iluminaba el caos que había dejado tras de mí. Pedazos de espejo cubrían el suelo de cada habitación, el reflejo de la luz en los fragmentos rotos parecía proyectar sombras alargadas en las paredes, como si el lugar estuviera habitado por presencias invisibles. A medida que avanzaban por el pasillo, pisando los restos de los espejos rotos, notaron que no solo estaban quebrados, los espejos parecían haber sido destrozados con furia, como si alguien hubiera intentado arrancar algo de ellos, como si estuvieran malditos. Las paredes tenían manchas oscuras que se asemejaban a huellas, pero al acercarse, no lograban distinguir si eran realmente marcas o si se trataba de algún residuo que había quedado incrustado en los muros. Todo parecía distorsionado, envuelto en un silencio que resultaba casi ensordecedor. Finalmente, llegaron al salón, donde el espejo más grande había quedado reducido a pedazos que cubrían el suelo. Allí, entre los fragmentos rotos, alguno comenzó a sentir que algo lo observaba. Uno de los vecinos, una mujer llamada Clara, se inclinó sobre un fragmento particularmente grande, intentando descifrar lo que veía en él. Al principio, solo vio el reflejo de su propio rostro, distorsionado por las grietas, pero luego, al mirar más de cerca, percibió algo extraño. En el reflejo no estaba sola. Había una figura borrosa, apenas visible, que parecía observarla desde el fondo del espejo. Era como una sombra de rostro difuso, ojos oscuros que parecían fijarse en ella con una intensidad inquietante. Los otros se acercaron, intentando ver lo que ella había visto, y poco a poco, cada uno comenzó a notar lo mismo. En cada fragmento de espejo roto, en cada pedazo esparcido por el suelo, había un reflejo que no les pertenecía, una imagen que no era la suya. Era mi reflejo, una versión distorsionada y desvanecida de mí mismo,
atrapada en cada fragmento roto. Pero cuanto más se inclinaba hacia el espejo, más real parecía mi reflejo, y más inquietante se volvía la expresión en mis ojos. Eran unos ojos llenos de pánico, como si suplicaran ayuda desde un lugar al que no podían llegar. Los vecinos retrocedieron, inquietos y asustados, incapaces de entender lo que estaban presenciando. Mi existencia, o lo que quedaba de ella, estaba condenada a vivir como un reflejo atrapado en los fragmentos rotos, observando eternamente desde el otro lado, como un eco silencioso, un vestigio de alguien que alguna vez había sido real. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.